vamos a iniciar entonces nuestro panel. Gracias. Bueno, primero, antes que otra cosa, quisiera agradecer la oportunidad de participar en este panel, y simplemente el que se haya hecho este panel me parece una cosa muy buena y excelente. Luego quisiera decir dos palabras de la empresa en la que tengo la suerte de trabajar, Calimayor. Somos una empresa de ingenieros consultores mexicana, con una gran presencia en América Latina, en Colombia, la zona andina, en América Latina, en América Central, digo, en Estados Unidos. Y es una empresa de más de 45 años. Trabajamos esencialmente en el transporte, en toda la cadena de valor del transporte, desde los diseños preliminares, pasando por las ingenierías, las realizaciones y el seguimiento hasta de la operación de las cosas. Entonces, estamos en más o menos todos los medios de transporte, pues desde luego los carreteros, los transportes urbanos, en sus diversas modalidades, ferroviario, naturalmente, puertos, aeropuertos, recientemente, en estos últimos 10 años, teleféricos, que ha tenido un gran auge en el país y en otros países de la zona. Bueno, llegando al tema, pues la energía es definitivamente un factor de gran importancia para los ferrocarriles de pasajeros. Si ven a la izquierda de la pantalla el diagrama de los costos de Amtrak, la rebanada amarilla es la energía, que cuenta con casi 14%. Los costos de energía en el ferrocarril de pasajeros son muy importantes. Como les decía, en una administración dedicada a eso como Amtrak, representan cerca del 15% del total, y tomando en cuenta que tiene una administración enorme, uno se da cuenta que realmente es uno de los factores de costo de mayor relevancia. Ahora, pues en la escuelita, vamos a decir, de los usuarios de energía en el transporte, pues el ferrocarril es el buen alumno. Una otra gráfica que desafortunadamente entiendo que no ven, nos dice que en promedio un pasajero kilómetro en un tren regional consume un poco, digamos, algo como 100 watt-horas, 120 watt-horas. Si va en autobús, consume poquito más de 200. Y si va en avión en una distancia media, típicamente 600 o 1000 kilómetros, consume más de 500 watt-hora. Y en auto, con una carga habitual de auto, que es un poco inferior a 2 personas, más de 600 watt-hora. Entonces, realmente el ferrocarril es muy bueno en esto. Y no hay dudas que lo ha hecho bien. Primero porque ha hecho esfuerzos. El ferrocarril ha adelgazado, los vehículos son ahora más ligeros que antes, por usar materiales nuevos y elementos estructurales bien hechos, y ciertamente este aligeramiento no ha tenido consecuencias sobre la calidad estructural de los vehículos. La cadena de tracción también ha hecho grandes progresos, desde la época de los motores de corriente directa y reostatos hasta ahora motores polifásicos de gran eficiencia. Bueno, eso es un buen punto. Todas las industrias en el transporte, la automotriz, la aviación, han hecho progresos simultáneamente, siguiendo más o menos las mismas líneas. Quizás es de admirar más todavía los progresos que se han hecho en la industria aeronáutica, donde la eficiencia de las turbinas de avión ha aumentado más que en todos los demás rubros. Bueno, eso está bien,
y si el ferrocarril es el menor consumidor de toda la familia, es excelente. No estamos hablando aquí de las externalidades ni de los gases de efecto invernadero, ¿eh? Sobre estos puntos yo creo que no es la pena de entrar en discusiones estériles que no aportan gran cosa. Todas las industrias lo han hecho bien, pero el ferrocarril tiene algunas ventajas intrínsecas. Supongo que siguen sin ver la pantalla, es una lástima porque hay una gráfica buena. Bueno, si quiere continúo con eso, les mando la presentación en un rato de tal forma que se pueda tener. Bueno, las ventajas que tiene el ferroviario, pues las evocó Iker hace un momento, es la interfaz entre la rueda y la pista, para empezar, ¿no? El contacto fiero sobre fiero es excelente, tiene una adherencia que no es nada mala, los trenes suben pendientes fuertes, pero con un esfuerzo de resistencia al movimiento bastante débil. Digamos, en condiciones comparables, la resistencia que encuentra una rueda de ferrocarril es típicamente 4 a 5 veces inferior a la que encuentra la rueda de un camión de pasajeros o algo así, ¿no? Luego, una otra cosa juega es la calidad de la superficie de rodamiento. No es cualquier cosa que las vías estén perfectamente bien mantenidas. En una carretera los desperfectos juegan también un papel de consumidor de energía. La aerodinámica es un factor de cierta importancia cuando los trenes son un poco largos. Pues igualmente que los vehículos de carretera tienen que abrir el aire delante de ellos, se puede decir así, y cerrarlo después. Pero en todo el convoy, pues nada más habrá una débil fricción lateral. En cambio, varios autobuses para transportar la misma cantidad de personas deberán cada uno de ellos hacer este movimiento aerodinámico, vamos a decir, ¿no? Luego, una otra ventaja que es apreciable es que las líneas de ferrocarril suelen tener un perfil, digamos, ameno, que no necesariamente es el caso de las carreteras, y por lo tanto la necesidad de generar energía potencial para subir las pendientes, pues, y de devolverla nada más en parte en la bajada, se presenta con menos acuidad en ferroviario. La operación también es mucho más suave en un ferrocarril que en una carretera, donde no hay de repente sorpresas, no hay frenones, opera conforme al horario la inmensa mayoría del tiempo. Ahora, ¿en qué es particularmente bueno el ferrocarril de pasajero? ¿En qué es excelente, diríamos? Pues hay dos principales sectores, mercados, sin excluir otros, pero donde es particularmente bueno. Uno es el transporte urbano concentrado, donde hay mucha gente. El metro, el ferrocarril suburbano, son casos de esto. Y en el medio interurbano a media distancia, es decir, aproximadamente inferior a 600-700 kilómetros, donde hay la familia alta velocidad y la familia de trenes normales que van a buenas velocidades, pero sin buscar los récords, y que pues también transportan extremadamente eficientemente la gente. Todo el asunto para beneficiar de los menores consumos ferroviarios es de asignar correctamente los modos, lo cual se hace dando incentivos y se hace también por inversión. Actualmente se está viendo en algunos países europeos un intento de legislar sobre el uso o no uso del avión en particular,
y las tentativas de leyes tienden a hacer que las agencias que regulan el transporte aéreo no den licencias para tener vuelos regulares en enlaces donde existe un enlace ferroviario de menos de 2,5 o 3 horas, dependiendo. Pues quizás va en la buena dirección esta. Es cierto que se ha visto casos absurdos de utilización del avión, ¿no? Yo me acuerdo que hace ya algo de años existían vuelos de México a Puebla, que era tanto más extraño que en ambos lados, pues el aeropuerto está del lado de la otra ciudad. Entonces el vuelo es particularmente corto, evidentemente no puede llegar a una altura normal de crucero, es un uso muy ineficiente. Uno esperaría que eso desapareciera por su propio peso, pero no necesariamente es el caso. Bueno, ahora en el primer caso de excelencia, no quisiera hablar del metro, que ya lo atendió ampliamente Rodelmar, sino del caso de los ferrocarriles suburbanos. Realmente hay muy pocos casos existentes cuando realmente existen oportunidades que pueden ser muy interesantes en varias ciudades del país, ¿no? En Guadalajara, desde luego, en Puebla, Tlaxcala, en el corredor Orizaba-Córdoba, en San Luis Potosí, incluso en Tijuana, en varias partes. Existe el Buenavista-Cuautitlán actualmente. Existe en construcción la extensión del mismo al nuevo aeropuerto que va a permitir dar servicio a Tizayuca y sus alrededores, que son una considerable fuente de viaje. Existe también casi en fase de terminación el México-Toluca, que pondría un poco en la categoría de suburbano, porque las dos ciudades tienen tanta afinidad una con la otra que casi se están alcanzando en la cumbre de las montañas. En Monterrey está en marcha, creo, un enlace de los García a Apodaca, al aeropuerto, que se ve muy interesante y tanto más así que hasta donde se está respetando mucho el ferrocarril de carga ahí, que es muy importante en todos lados, es un servicio estratégico, pero en particular en una ciudad industrial como Monterrey es lo más normal.